todo buenas tardes a cada uno de los presentes que han podido estar el día de hoy y darse un tiempo para esta revisión. Plataformas genéticas, que titula Plataformas genéticas en cáncer de mama. Que es bastante importante tener una revisión de esta parte del estudio de cáncer de mama, porque nos va a poder o nos brinda a todos los que trabajamos en esta área de la medicina una herramienta fundamental para poder determinar e impactar en el manejo de este tipo de enfermedad en un grupo específico de pacientes y quizás más adelante en la mayoría de las pacientes, ¿no? Entonces, la exposición la vamos a dividir en 4 aspectos: algo de definiciones y conceptos previos, evidencias sobre estas plataformas, una línea de tiempo sobre el manejo de estas plataformas y las recomendaciones o los niveles de recomendación sobre el uso de plataformas genéticas. En primera instancia quisiera yo precisar la definición sobre 2 términos que vamos a ir escuchando durante la exposición y que vamos a ver en muchos trabajos de investigación, que es el término pronóstico y predictivo, factores pronósticos o factores predictivos, valor pronóstico o valor predictivo, ¿no? La definición de pronóstico indica el riesgo futuro de que ocurra un suceso o un evento. En este tema sería, o en cáncer sería recaída local, metástasis o muerte. Es decir, una indicación de riesgo futuro que suceda estos eventos independientemente del factor de un tratamiento previo o posterior. Es decir, tiene un comportamiento independiente. Y por ende, un factor pronóstico es toda característica de la paciente: edad, ¿no? Pacientes jóvenes, pacientes adultas mayores, hábitos, el alcohol, fumar, sobrepeso, el uso de anticonceptivos orales, comorbilidades, diabetes, etc. Características del tumor, el fenotipo tumoral, el perfil genético, el valor de Ki-67 dentro de las características del tumor. Estas características se correlacionan con la supervivencia global o con cualquier otro resultado intermedio, ¿no? Supervivencia libre de progresión o tiempo hasta la progresión, tasa de respuesta. Entonces, esta es la definición de valor pronóstico independiente y es propio de la paciente o del tumor. Y la predicción o el valor predictivo o factor predictivo se define como la capacidad de un factor o biomarcador que indica la probabilidad de un beneficio con un tratamiento específico, en este caso terapia hormonal, terapia biológica, quimioterapia. Y el factor predictivo es toda aquella característica de la paciente del tumor o del propio tratamiento que se relaciona con las probabilidades de la respuesta al mismo. Es decir, en este caso interviene un factor externo que es un factor de tratamiento, ¿no? En términos más claros, para poder orientar y no caer en confusión, ¿no? Los factores pronósticos definen los efectos de las características del paciente o del tumor en los resultados clínicos del individuo, ¿no? Responde a la pregunta: ¿debemos tratar o no a la paciente? Ese es un factor pronóstico. O sea, el elemento que nos permite responder esta pregunta: ¿debemos tratar o no a la paciente? Y el factor predictivo define los efectos del tratamiento, es decir, con qué o cómo debemos tratar a esta paciente. Muy bien. Entonces, se han ido desarrollando desde el inicio del manejo de cáncer distintos factores para poder determinar estas 2 preguntas, ¿no? Si debemos operar o no a una paciente, si debemos dar tratamiento hormonal a una paciente o debemos dar quimioterapia a una paciente, y de hacerlo, cómo y con qué, ¿no? Entonces, desde el inicio del manejo en cáncer de mama, la teoría ha sido desde el tipo anatómico, ¿no? Y conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido dando una serie de tratamientos hasta poder llegar a ofertar a las pacientes la posibilidad de un tratamiento con terapia endocrina, citotóxicos, que era terapia endocrina más terapia target como trastuzumab, ¿no? O TDM1, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la intención de poder detener o contrarrestar y tratar la enfermedad, tenemos que advertir que todos estos tratamientos, desde tamoxifeno hasta docetaxel más trastuzumab y carboplatino,
tienen un efecto adverso importante en los pacientes. Entonces, lo que se busca con las plataformas genéticas no solo es encontrar el índice... No, en la tarde tengo que hablar con él. Justo le tengo que cancelar también. La intención con el tratamiento es no solo tratar a la paciente, sino no sobretratarla. Es evitar a las pacientes que no requieran un tratamiento mayor a todos estos efectos adversos que se describen en el cuadro del medio, ¿no? Por ejemplo, el docetaxel, el más del 75% de las pacientes presentan astenia, mialgias el 33%, mielosupresión de un 5 a 6%, adriamicina también va con astenia, náuseas, mielosupresión. Hay alteraciones cardíacas de índole irreversible por adriamicina, ¿no? Es decir, someter a una paciente a quimioterapia con docetaxel, adriamicina, no conlleva a un riesgo mínimo. Es por ende que estas plataformas genéticas buscan determinar o ya han determinado qué grupos de pacientes se van a beneficiar con quimioterapia o no, o a quienes no. Y de las que se le vaya a indicar el tratamiento con terapia endocrina, el tiempo de que van a estar expuestos a ese tratamiento también responde a estas plataformas genéticas. Es decir, buscan individualizar el manejo para cada paciente en función a los riesgos propios y también las características fenotípicas y fenotípicas propias de la paciente y del tumor, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando desde 1975 hasta el 2015 el uso o el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Evidenciando en primera instancia la intención era hacer combinaciones que puedan contrarrestar la enfermedad, ¿no? Con ciclofosfamida, metrotexate, o 5-fluoracil, ¿no? Que es época de la posguerra, hasta el 2015 en el que ya se empieza a utilizar de forma más racional el uso de quimioterapia. Sin embargo, todos estos esfuerzos han ido de la mano con el advenimiento de nuevas tecnologías y de replantear el manejo en la paciente, ¿no? En términos generales, esta slide permite ver que cuando tenemos a una paciente, analizamos todas estos cuadros o estas líneas para poder identificar el propósito del tratamiento y luego el seguimiento que amerita, ¿no? Y dentro de este grupo de herramientas para diagnosticar al paciente está identificar algunos datos importantes que en los últimos 20 años han aumentado a mano de la ingeniería genética, ¿no? Entonces, ¿qué criterios clásicos se han ido desarrollando y que son importantes porque influyen luego en las plataformas genéticas para poder determinar a qué paciente darle un tratamiento o a qué grupo no, ¿no? Dentro de los criterios clásicos está la edad, el tamaño tumoral. Pacientes más jóvenes tienen tumores más agresivos. El tamaño tumoral es importante, el tamaño se importa para poder determinar una conducta a seguir, el estado de los ganglios linfáticos, si ha habido compromiso o no, el grado histológico de los tumores, del tumor propiamente dicho, el tipo histológico, y a partir del 2001, el estado de los receptores, ¿no? Todos estos criterios clásicos de pronóstico y de factores pronóstico y predictivo que acabo de mencionar, incluidos con la invasión vascular y los márgenes del tumor, nos han permitido hasta algún tiempo dar una precisión sobre el manejo de la paciente. Unido con el manejo y la clasificación de la guía del TNM, que inicialmente era netamente anatómica. Sin embargo, tuvo su utilidad, pero ha mostrado una precisión muy baja para poder individualizar el manejo de los pacientes. Así que un grupo de pacientes estuvieron sobretratadas y con ello tienden más riesgos a los efectos adversos propios del tratamiento, ¿no? Ante esta disyuntiva, se han ido desarrollando una serie de herramientas para poder identificar lo que está en la línea final de esta imagen, ¿no? Especificar qué tratamiento dar, ¿no? Así que en la publicación del Lancet del 2017 identifica 3 grandes grupos ya de cáncer de mama, los luminal, los triple negativo y ER2, identifica si hay la presencia o no de compromiso ganglionar, el grado, el valor del CAI, y la respuesta ya a una firma genética de un multigen, o la respuesta al test del UPI-1, ¿no? Que es el estudio FEMEL. Cuando era un luminal A de bajo riesgo y solo había compromiso ganglionar N0, N1, lo que ellos recomendaban era endocrinoterapia sola.
Y mientras si la clasificación identificaba luminal B o de alto riesgo con compromiso de N2 y N3, ¿no? Patológico, quimioterapia y luego terapia hormonal, para este grupo de pacientes tipo luminal light. En el 2019, para el manejo de cáncer de mama temprano, se identifica ya un esquema de trabajo mayor, ¿no? Identificando el alto riesgo de recurrencia para los luminal light, de no tener este alto riesgo de recurrencia, solo terapia endocrina. Mientras de corroborarse el alto riesgo de recurrencia, quimioterapia inhibidante ayudante con la secuencia de taxanos y docetaxel cuando un tumor patológico es N0 o N1, ¿no? Entonces, se va armando una línea de manejo ya más estandarizada y orientada a no sobretratar los pacientes. A esto responde la necesidad y de lo que vamos a ir desarrollando, de haber desarrollado estas plataformas genéticas que nos permiten orientar un manejo más claro o más directo, que todavía, bueno, tiene que cristalizar algunas cosas, pero buscan no sobretratar a las pacientes ni tampoco dar un tratamiento no óptimo, ¿no? El infratratamiento. Entonces, si tendríamos que hablar del inicio de este cambio o esta revolución, muchos autores consideran que el trabajo del doctor Perot y Solier en el 2001, en la que hace una taxonomía del cáncer de mama, porque hasta ese momento se hablaba de cáncer de mama y no cáncer de mama, ha permitido hacer una revolución en el manejo del cáncer de mama. Ahora se utiliza inmunistoquímica, pero el trabajo original utilizaba esta tecnología de microarrays, es decir, el advenimiento de la tecnología de ingeniería genética también ayudó a poder determinar en cáncer de mama estos subtipos, que ya todos, o la mayoría que vemos cáncer de mama conocemos, ¿no? Luminal A, luminal B, el ER2 positivo y el basal. Y se define como una clasificación intrínseca, lo que ha permitido presentar ahora en el 2019 en JAMA este cuadro para poder hacer una patogénesis molecular de los tumores en mama, ¿no? Los receptores de estrógeno positivo, los ER2 positivo y los triple negativos, en función al porcentaje de casos, siendo, como todos ya conocemos, el 70% HR positivo, ¿no? Un 20% ER2 positivo y triple negativo 15%, ¿no? El pronóstico en general va a variar en función a múltiples aspectos. Y esta publicación lo divide en función al tiempo de diagnóstico. El estadio 1, ¿no? A un seguimiento de 5 años específico, ven que hay una buena respuesta en el 99% de los casos. Mientras que en efecto metastático tiene un mejor pronóstico para pacientes que son HR positivos, receptores de estrógeno positivo. Y dentro de las opciones de tratamiento son las que describen en la parte inferior de la imagen, identificando la endocrinoterapia en todos los pacientes ER2 positivos, y teniendo herramientas como tamoxifeno, letrozol, anastrozol y semestane, y haciendo una ruta de seguimiento o tratamiento de 5 a 10 años. Y individualizando la quimioterapia solo para un grupo de pacientes, ¿no? De 12 a 20 semanas. Entonces, si es tan importante determinar esto, ¿qué herramientas son las que tenemos en la institución y luego en el mundo para poder hacer ese seguimiento y individualizar ese tratamiento, tanto como endocrinoterapia o quimioterapia para algunos pacientes? En este slide presento algo que ya se estuvo viendo en la presentación anterior, ¿no? Podemos ver el valor predictivo de tener o no receptor de estrógeno, receptores hormonales positivos, ¿no? Algunas guías le dan un porcentaje de predicción a este valor de inmunistoquímica, siendo que el valor predictivo negativo bastante alto, hasta 95%, es decir, de ser negativo y de poder beneficiarse de tratamiento con ER2 es bastante alto y bastante importante encontrar ese valor negativo. Sin embargo, el valor predictivo positivo es no tan importante en inmunistoquímica, es decir, es necesario, sí es válido, pero en términos estadísticos es de 30 a 50%. Entonces, si solamente utilizamos eso y no unamos K67, el pronóstico es bastante
no tan seguro determinar solo con inmunistoquímica qué línea de tratamiento puede llegar a un paciente. Por efectos desde cómo se llega al diagnóstico, el uso de técnicas para determinar el Ki-67, que es básicamente, según el score que utilizan en patología, pero utiliza muchos aspectos subjetivos o no tan estandarizados para determinar este valor de Ki-67, ¿no? Entonces, todo este grupo de valoración de la clasificación molecular del cáncer de mama entra dentro de los subtipos intrínsecos que nos dan un valor pronóstico, pero con un nivel de evidencia de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3. Y un valor predictivo en respuesta a la neoadjurancia para anti-HER2 terapias, es decir, por el valor predictivo negativo de 95% a nivel de 1 en los subtipos intrínsecos, que es lo que básicamente utilizamos también en la institución cuando hacemos referencia a las hojas de patología y vemos la inmunistoquímica de nuestros pacientes. Si vamos a utilizar terapia anti-HER2, el nivel de evidencia y el valor predictivo es hasta del nivel de evidencia 1, ¿no? Mientras que para el pronóstico puede ir de 2 a 3. El segundo paso, por así decirlo, lo segundo que se ha hecho para poder mejorar y poder individualizar mejor ese tratamiento es el uso de lo que es la charla del día de hoy, que son las firmas genéticas para identificar qué pacientes se benefician del tratamiento o no. Y las de primera generación, y de las que se ha hecho bastante en cuanto a estudios prospectivos y retrospectivos también, es MammaPrint y Oncotype. MammaPrint es el estudio europeo, Oncotype es el estudio norteamericano. Y evalúa pues el pronóstico de pacientes HER2 positivo y HER2 negativo, en el caso de 0 a 3 el compromiso ganglionar, ¿no? Indicando quimioterapia a los pacientes de alto riesgo o un score alto en el caso de Oncotype, con una evidencia 1A. La segunda generación de firmas genéticas es Prosigna y Endopredict, ¿no? Ellos también valoran el pronóstico en pacientes HER2 positivo receptores de estrógenos positivo y HER2 negativo, con compromiso ganglionar de 0 a 3 ganglios, e incluyen el tamaño del tumor y las características a nivel de los ganglios axilares, ¿no? En el score final. Y recomiendan quimioterapia en pacientes de alto riesgo o de score alto, ¿no? Con un nivel de evidencia 1B. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las líneas de primera generación y segunda generación? Es el tipo de tecnología que utilizan para la identificación de estos scores, ¿no? Mientras que las de primera generación utilizan el Profile Gene Expression, utilizan PCR de todas maneras, el grupo de segunda generación utilizan tecnología de N-Counter, que es una tecnología que identifica mejor el cruce de información de la línea tumoral con las mutaciones que identifican propiamente, ¿no? En este otro cuadro podemos ver, es un desglosado, un comparativo entre esas cuatro firmas con las que se cuenta, ¿no? Oncotype, Endopredict, MammaPrint, Prosigna. El grupo donde ha sido la empresa que se desarrolla, ¿no? El tipo de ensayo y el número de genes que identifican las cuatro firmas. Oncotype utiliza un score de 21 genes, Endopredict utiliza un ensayo de 11 genes y MammaPrint 70 genes, y el PAM50 en Prosigna, que utilizan 50 genes. Ambos utilizan el tejido fresco. En el caso de MammaPrint, la técnica inicial utilizó tejido fresco, sin embargo ya se hay validadas técnicas en tejido de parafina, y por eso que todos tienen FFP, ¿no? Me corrijo, el único que utiliza técnicas de tejido fresco inicialmente fue MammaPrint, sin embargo ahora todos utilizan el tejido fijado en parafina, en forma fixed parafina. El método, que es lo que íbamos conversando, tanto Oncotype como Endopredict utilizan la técnica de PCR, ¿no? MammaPrint utiliza la técnica de microarrays RNA, y N-Counter utiliza Prosigna PAM50, ¿no? Los laboratorios, Oncotype es en USA, Endopredict es un laboratorio descentralizado,
MAMAPRINT fue desarrollado en los Países Bajos y Prosigna también un laboratorio descentralizado. Tuvieron las acreditaciones que se presenta ahí, FDA tanto para Prosigna y MAMAPRINT, ¿no? Y el Colegio Americano de Patólogos le dio la validación Oncotype. La determinación, ¿cuál de estos tipos de firmas utiliza o no la clasificación molecular? Las dos primeras, que son Oncotype y Endopredict, no lo realizan, mientras que MAMAPRINT sí. Utiliza la firma Blueprint, ¿no? Que ya vamos a conversar, que utiliza hasta 80 genes también para hacer la comparación en el estudio Impact del 2010, que ha sido publicado este año, ¿no? Y Prosigna también utiliza una comparación con la determinación molecular, sin embargo, no ha sido reportado en estudios en Estados Unidos. Ellos van a clasificar en su respuesta, sus resultados, el pronóstico, ¿no?, del uso de estas firmas genéticas, identificando grupos de riesgo. En el caso de Oncotype, es la que determina 3 grupos: bajo, intermedio y alto, al igual que Prosigna, y Endopredict y MAMAPRINT solamente los grupos de bajo y alto riesgo. Nos permiten identificar un refactor predictivo para la respuesta a quimioterapia solo Oncotype y MAMAPRINT, que son los dos que vamos a desarrollar ahorita en un desglosado aparte. Este punto sobre el test de indicación es importante resaltarlo. Oncotype utiliza la firma genética para pacientes ER positivo, para terapia endocrina con un N patológico 0 o 1, mientras que MAMAPRINT fue desarrollado inicialmente para el grupo de tumores sin la necesidad de previamente haber identificado el ER positivo, ¿no?, y para tumores patológicos N0 o N1. El grupo de trabajo de evidencia para Prosigna y Endopredict fue bastante similar, ¿no?, para patológico N0, N1, ¿no?, y que den ER positivo, ER2 negativo, y a los que se les vaya a dar terapia endocrina. Sin embargo, el que incluye el grupo de pacientes postmenopáusicas dentro de su estratificación es el grupo de Prosigna. Han tenido todas una validación en estudios clínicos retrospectivos, como los que pueden observar en esta parte de slide, y estudios prospectivos que ya muchos hemos visto en los distintos congresos o se han presentado, como es en Oncotype, el Taylor X y el RX Responder, y al mismo que MAMAPRINT, como el MINDAC, y ahora el Impact de este año. A grandes rasgos, ¿qué es lo que presenta Oncotype dentro de su plataforma? ¿O qué es lo que estudia? ¿Qué genes relacionados con el cáncer de mama estudia Oncotype? Es una plataforma que busca identificar a tumores ER positivo, es decir, receptores de estrógeno y progesterona positivo, BCL2 positivo. Busca genes de proliferación, ¿no?, tipo Ki67, ciclina 81, el STK15, y también genes que se desarrollan en cuanto a la invasión, como es el estromilicina 3 y catepsina L2, ¿no? Dentro de los genes de referencia está beta-actina, y utiliza esta calculadora tipo RPLO para poder identificar los grados de riesgo con los cuales luego se clasifica. ¿Qué estudios prospectivos han evidenciado las características de esta clasificación de bajo, intermedio y alto? En el caso de este estudio de 21 genes de Oncotype, ¿no?, que es el estudio prospectivo más importante, es el Taylor X, ¿no?, que va a clasificar en función a la respuesta de este score en bajo riesgo menos de 10, o menor o igual a 10, intermedio de 11 a 15, y de alto riesgo más de 21. Cuando tenemos los dos brazos más extremos, ¿no?, que son el de bajo riesgo y alto riesgo, menos de 10, mayor de 26, menos de 10 no indica dar quimioterapia, ¿no? Es decir, en un intervalo de confianza importante se indica no dar quimioterapia a pacientes de bajo riesgo. Y en los pacientes mayores de 20, que tengan un score mayor de 26, con un intervalo de confianza también bastante importante, identifica sí
se van a beneficiar de poder recibir tratamiento. Sin embargo, por así decirlo, la discusión o el análisis está en el grupo intermedio. En este grupo intermedio, en el cual se ha hecho también un estudio para poder individualizar a quienes dar o no dar quimioterapia, identificó que hay un grupo importante en el cual que dieron valor de intermedios definitivamente unidos a otros factores que fueron los primeros que mencioné: la edad, ejercicios tumorales, el grado tumoral. Podría recomendarse darles quimioterapia para poder ver cuál es la respuesta que han tenido. En el caso del estudio prospectivo X-Responder, identificó dos grupos: los de bajo intermedio y de los de alto riesgo, ¿no? En este caso de Responder, a diferencia del Taylor, que solamente incluía valores de N0, ellos sí incluyen N1 para el estudio, ¿no? Para verificar a los que de alto riesgo sí se les va a dar quimioterapia, y a los de bajo intermedio randomizar para ver la respuesta al tratamiento. Muy bien, entonces este es el estudio de Oncotype. Ya se recomienda para poder determinar el uso o no de tratamiento con quimioterapia o de hormonoterapia sola en pacientes que se pueda ofrecer este tipo de plataformas genéticas tipo Oncotype. La otra firma de genética para poder determinar el tratamiento es MammaPrint, y el estudio de prospectivo más importante que desarrolló un total de 1.550 pacientes es el MINDA, que identifica el riesgo, el alto riesgo o bajo riesgo para poder de enfermedad, y el cual un grupo se beneficiaría o no de tratamiento con quimioterapia. Vamos a desarrollarlo. En primera instancia, MammaPrint va a identificar a pacientes con receptores hormonales positivos o no. Inicialmente solamente fue identificado, no precisaba que tengan el diagnóstico de receptor hormonal positivo previo, ¿no? Y permite esta firma identificar a qué pacientes se va a evitar dar quimioterapia o sobretratar con quimioterapia, ¿no? Actualmente, esta prueba genómica se utiliza para orientar las decisiones de tratamiento en pacientes con cáncer de mama precoz o temprano, con 1 o 3 ganglios identificados, ¿no? El estudio MINDA, que es un estudio que usa tecnología de microarrays, ¿no? Para evitar el uso de quimioterapia, fue un estudio ya que presentó los resultados que acabamos de comentar anteriormente, cuyos resultados indican que esta firma genética MammaPrint puede ser utilizada para discernir a qué pacientes se van a beneficiar o no de quimioterapia, en el caso de ser receptores hormonales positivos y HER2 negativos. Sin embargo, se necesitó otro estudio más para ampliar esta línea de tratamiento, en el cual incluían el grupo que mencionaba el Blueprint, que tiene molecular, ¿no? Este estudio IMPACT incluyó 452 pacientes entre noviembre de 2015 y agosto de 2017. 358 pacientes de los que al final que concluyeron el estudio eran estadio 1 y 2. Todos eran receptores hormonal positivo, HER2 negativo. Y se evidenció que en el plan de tratamiento recomendado y la confianza del médico en el uso de MammaPrint, se puede escribir buenos resultados para los 70 genes, y con el uso de 80 genes en Blueprint, también alta confianza y correspondencia de los resultados. Se evaluaron la distribución de los riesgos de los pacientes de entre bajo y alto riesgo, igual para el grupo de Blueprint, que utilizaba 80 genes. Y el ensayo IMPACT demostró que los planes de tratamiento coincidieron en un 88.5%, es decir, 317 pacientes de los 358 correspondieron con los resultados de esta firma genética de 70 genes, ¿no? Es decir, realmente la firma de 70 genes sí permite determinar en este tipo de pacientes si se van a beneficiar o no de quimioterapia. En los pacientes de bajo riesgo, para esta firma, hubo una reducción de 60% en las recomendaciones de tratamiento con quimioterapia. Es decir, los médicos se sintieron con confianza de utilizar esta firma para no recetar o no
iniciar quimioterapia en pacientes con receptores de hormona positivo y HER2 negativo. Asimismo, ¿no? Bueno, los médicos informan tener una mayor confianza en las decisiones de tratamiento para sus pacientes en un 72% de los casos después de recibir los resultados de esta firma genética. Entonces, IMPACT, al igual que MINDAC, permiten dan un respaldo, un estudio de respaldo para el uso de esta técnica genética, esta firma genética, para planificar el paciente para planificar el tratamiento más individualizado en nuestros pacientes con estas características. Otro estudio importante que se ha descrito como una prueba de segunda generación es el PAM50, que, como había mencionado, utiliza subtipos intrínsecos, identificando líneas mutacionales que se pueden describir dentro de este cuadro, ¿no? Por ejemplo, identifica el nivel de luminal A, porcentajes mutacionales como el PIK3CA, mutaciones del 40%, o del gen SR1, ¿no? Que se representa una mutación desde el 30 al 40% en el luminal B, ¿no? Asimismo, también mutaciones del gen ERB2, ¿no? Esto es importante porque a través del uso de PAM50, identificar estas mutaciones en este grupo de luminal B permite luego planificar una terapia target específica para estos grupos, como son los inhibidores de PIK3CA, o más adelante los inhibidores o en terapia target para SR1, ¿no? Asimismo, en luminal A, identifica mutaciones a nivel de GATA3 y FOXA1, que está bastante asociado, el FOXA1 está asociado también al carcinoma lobular, ¿no? Y en los demás grupos que no son luminal A, luminal B, identifica también mutaciones importantes como el TP53, el HER2 amplificación, o el tipo topo 2 en HER2 enriquecido, o HER2 sobreexpresado. Entonces, estas plataformas génicas, y cada una con sus estudios de prospectivos de refuerzo, permiten una herramienta válida, ¿no? Que unido a los subtipos intrínsecos ya conocidos que nos da la inmunistoquímica, y determinar, pues, qué pacientes tienen un tumor de mama de alto grado realmente, y qué tumores tienen se podría considerar de bajo grado, en el cual el manejo podría ser menos intenso, menos agresivo, con menor riesgo de efectos adversos, ¿no? Todo esto luego va a concluir en el uso de guías, ¿no? Como por ejemplo, esta es la guía GO, que es una guía alemana para el uso, ¿no?, de herramientas en el manejo de cáncer de mama, y ellos recomiendan, por ejemplo, las 4 pruebas que acabamos de mencionar, ¿no? Tanto MammaPrint, Oncotype, Endopredict y Prosigna, ¿no?, dando un nivel de evidencia para Endopredict y Prosigna de 1B y un nivel de evidencia 1A para MammaPrint y Oncotype, ¿no? Identifica que el cáncer de mama temprano, HER2 negativo con HR positivo, con 0 a 3 ganglios linfáticos afectados, se benefician del uso de estas firmas genéticas, ¿no? Y los pacientes con un riesgo estimado de recurrencia de más del 10% a los 10 años se consideran candidatos para quimioterapia por adelanto o ayudante. Es decir, hasta el momento, y esta misma recomendación es la que se puede luego evidenciar en NCCN, en las guías que manejamos, las guías americanas, para el uso de estas 4 herramientas de firmas genéticas, ¿no? También hace acepción a inferencia para el uso del uso de FEMEL, ¿no? FEMEL-R, que identifica concentraciones de tejido tumoral en pacientes que han tenido ganglios linfáticos negativos, ¿no? Pero identifica este cociente UPI sobre PI1, ¿no?, para el uso, ¿no?, de tratamiento, de quimioterapia en ayudante, y también lo recomienda, ¿no? Para ir concluyendo la exposición, podemos ver que en la diapositiva inicial mencionaba que para poder llegar a un valor pronóstico inicialmente, desde antes de la clasificación del 2001 del doctor Perot y Solier, utilizamos el TNM, que básicamente utiliza datos anatómicos, ¿no? Sin embargo, es innegable que el uso de tecnología genética va a cambiar, y ha ido cambiando todas las concepciones en cuanto al pronóstico de los pacientes. Es por eso que en la última guía de la JCC
la octava edición, ya incluye el uso de plataformas genéticas dentro del valor pronóstico, del grupo pronóstico de pacientes, ¿no? Identifica pacientes con ERPR positivos, ER2 negativo y N0 con tumores menores de 5 centímetros que hayan sido utilizados en cualquiera de las plataformas que se presentan, ¿no? Oncotype, Mamaprid, Endopredict, PAM50 e incluso el índice de Breast Cancer Low Range, ¿no? Los estaría como un grupo pronóstico 1A, dentro de una misma categoría clínica de T1A, T1B, N0, M0, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características inmunohistoquímicas descritas, un ER2 negativo y un ER positivo. Y es dentro de la calculadora que ellos utilizan para poder dar este grupo pronóstico. Y quiero hacer referencia a que nosotros, dentro del manejo inicial del paciente con cáncer de mama, dentro de la consulta que hacemos en la institución, deberíamos tener, si bien no utilizamos de forma rutinaria las plataformas, pero deberíamos tenerlo en cuenta que es una herramienta muy importante para identificar el grupo pronóstico de los pacientes a los cuales llegan a consulta y les ponemos una etiqueta sobre su diagnóstico. Ya está descrito y probablemente en un futuro podamos utilizar estas firmas genéticas, entonces tenemos que familiarizarnos con su uso, ¿no? Entonces, este grupo pronóstico utiliza herramientas clásicas como es la historia clínica, el examen físico, las pruebas de imágenes, los biomarcadores, ¿no? Y bueno, y esto al final se traduce, se aplica a los pacientes incluidos que van a recibir tratamiento en ayudante, ¿no? Sea quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, ¿no? Permite entonces ver los cambios de la situación en base a los tratamientos prequirúrgicos y permite comparar a pacientes según los distintos tratamientos que se les va a ofrecer. Para concluir un ejemplo, ¿no? Tenemos una paciente de 58 años, ¿no? Que a la exploración identificamos un nódulo de 4 por 3.5 centímetros, se corresponde por una imagen, que puede ser una ecografía, de 3.6 por 3.2 centímetros, no evidenciamos clínicamente ganglios palpables en la axila, y tenemos una inmunistoquímica del estudio de una pieza anatómica que ha sido una biopsia. Es un tumor G2 con receptores de estrógeno positivo, progesterona negativo, un ER2 negativo. Hasta ese momento tendríamos un estadio pronóstico clínico de un tumor tipo 2A. Pero si ese mismo tumor le hacemos un ganglio centinela y este es negativo y al tumor utilizamos la plataforma genética tipo Oncotype y el score de recurrencia es de 9, menos de 10, el estadio anatómico 2A, ¿no? Que varía a un estadio pronóstico patológico 2A, pero con la modificación genética, por lo ya descrito anteriormente, estaríamos hablando de un 1A. Entonces, todas estas herramientas nos condicen a que conforme mayor información se vaya presentando, y creo que en San Galen de este año van a presentar el estudio S-Pro, que utiliza plataformas como PAM50 o Endopredict, van a permitir dar mayor información para individualizar los grupos de pacientes. Si bien las firmas genéticas tienen información más sólida para el manejo de pacientes tipo luminal, ya probablemente luego va a haber un gran grupo de pacientes ER2 negativo y ER2 positivo a los cuales se beneficien o no de tratamiento tipo target, ¿no? Entonces el manejo de cáncer de mama va a requerir una mayor base en cuanto a qué pacientes o no van a requerir quimioterapia o qué pacientes o no van a requerir terapia target o terapia con anticuerpos específicos, ¿no? Tipo CD4 o 6 y otros tratamientos para triple negativo, que probablemente también es otro mundo de sí, ¿no? A lo que voy es que las herramientas genéticas, como en un inicio la anatomía para los cirujanos, era la línea o la brújula para poder adentrarnos y manejar a nuestros pacientes, el conocer sobre estas plataformas genéticas en la actualidad se vuelve como una herramienta más que importante. Muy bien, quería concluir esta exposición antes de sus preguntas. El día de hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Hay que hacerlo todos los días, pero siempre es importante resaltarlo un poquito más. Así que me quedo con esta frase de Marie Curie, que fue 2 veces premio Nobel de Química y de Física, ¿no? La vida no es fácil para ninguno de nosotros, más en estos tiempos, y debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser siempre alcanzado. Gracias. Quedo abierto a sus preguntas.
Doctor, soy Diego. ¿Qué tal? Una consulta. Trae pregunta para el micrófono. ¿Aló? Romano, ¿se escucha? Sí, doctor. Y así, bueno, felicitarte por la exposición. Has hecho una revisión amplia de todas las plataformas que tenemos. Solo quiero dar algunas aclaraciones. Como bien lo dijiste al inicio, la idea de las plataformas era evitar el tratamiento o el sobretratamiento de quimio en pacientes con estadios tempranos, ¿no? Sobre todo hormonales. Como sabemos, las recaídas en estadios 1 son mínimas, de 10 a 20%, y la quimio, a pesar de que es un tratamiento sistémico, no cubre, o sea, no reduce al 100% estas recaídas. Por eso se sabe que más o menos entre 80 y 90% de mujeres que recibían quimio en estadios tempranos estaban sobretratadas, ¿no? De ahí que se dio pie a que las industrias creen este tipo de plataformas para determinar de forma más exacta qué pacientes son los que se benefician con uno u otro tratamiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una serie de plataformas genómicas de primera y segunda generación. Hay algunas de que, tienen muchos más años en el mercado, como es el Oncotype y el MammaPrint, y tiene una serie de estudios que han podido validar estos métodos, ¿no? Nosotros participamos en el Taylor's X, que se desarrolló hace varios años aquí en el INEM, y tuvimos la suerte de participar con el Departamento de Medicina, y obviamente fuimos uno de los países que aportaron mayor cantidad de pacientes, obviamente porque tenemos el instituto es un centro de referencia a nivel nacional. Y también el MammaPrint fue validado aquí en Perú con un estudio que se hizo acá en el INEM, con el doctor Dunstan, creo que se encargó del estudio. Y el Endopredict también lo validamos aquí, conmigo, y con la firma, ¿no?, que trae el Endopredict aquí a Perú. Y cada uno, creo que pusimos 10 pacientes y vimos los resultados, y obviamente cumplían todos los requisitos, y los resultados eran similares a los que ellos habían probado en su lugar de origen. Respecto al Oncotype, es el estudio más conocido, con más respaldo científico. Es un estudio que tiene, además del factor pronóstico, factor predictivo. Te voy a decir qué pacientes van a responder y quiénes no a la quimio. Y como tú lo dijiste al inicio, el único problema con el Oncotype fue que había un riesgo intermedio, y en realidad uno no sabía si ese paciente tiene riesgo intermedio de darle o no quimio, o darle pastillas. Bueno, hace un par de años y eso ya cambió. La nueva clasificación de los resultados dividen a los pacientes con receptores hormonales positivos y ganglios negativos en mayores y menores de 50. Y de acuerdo al score de recurrencia, ya uno puede determinar si va a recibir quimio o no. O sea, ya no hay ese riesgo intermedio que nos dejaba en el aire prácticamente antes, ¿no? Y en los ganglios positivos sí hay un valor de recurrencia que es, dependiendo del valor, ya cada uno puede determinar si es que va a ir a tratamiento con quimio o no. Eso respecto al Oncotype. Después, también saber que las plataformas genómicas, además de los cánceres invasivos, sirven para carcinoma in situ, ¿no? Oncotype ha aprobado una plataforma para carcinoma in situ, para cáncer de próstata y otra serie de usos que se les va a dar en el futuro, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo que nosotros, como cirujanos de mama, sepamos sobre plataformas, porque como se ha demostrado, estas plataformas evitan el sobretratamiento de muchas pacientes, ¿no?, que van a recibir quimio y que no la necesitan. Y es, como dices tú, un arma muy importante para nosotros para definir este pronóstico de los pacientes y definir un mejor tratamiento y más adecuado, ¿no?, dependiendo del estadio y los hallazgos patológicos que tengamos, ¿no? Bueno, nada más eso a acotar, y felicitarte nuevamente por la exposición, Romano. Gracias, doctor. Romano, una pregunta. ¿Tú has revisado la NCCN y qué es lo que dice respecto a las plataformas genómicas? Sí, bueno, ellos recomiendan, no lo puse en la positiva, pero hasta donde he revisado, recomiendan el uso de plataformas genéticas tipo Oncotype, doctor, y MammaPrint. Ya, sí, recomiendan la plataforma de 21 genes, ¿no?, según la NCCN. Bueno, considerando que Oncotype es americano y MammaPrint es europeo,
creo que la FDA, no sé si hasta hace un par de años no le había dado todavía pase al Endopredict. No sé. En la validación de FDA justo tiene Mamaprint y Prosigna, doctor. Ya eran, claro, Prosigna es americano, ¿no? Ajá. Y Mamaprint también, pero Endopredict aún no le habían dado, creo, Sí, o sea, al final ellos, el Colegio Americano de Patólogos es el que le da la registración y acreditación, pero no la FDA. A pesar de que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en California, ¿no? Ya. Claro, esos datos los he sacado porque creo que la FDA aprobó el 3000. Yo. Doctor, una consulta. Buenas tardes. Sí, una consulta. ¿Esto se puede aplicar con el biohacking? No. Si me podría explicar la pregunta para poder yo intentar Claro, responder. es esto de los genes, ¿no? Que es para identificar los tipos de cánceres, ¿no? ¿Se puede combinar con la tecnología del biohacking? Ya, si me explicas la teología biohacking, quizás yo lo tengo escrito de otra forma. El biohacking es la bioscodificación, o sea, tiene que ver con las ciencias de longevidad también, ¿no? ¿No? Algo así como terapias, la alimentación mental también, ¿no? Creo que no en realidad, porque la tecnología que utilizan ellos para tanto Oncotype y Mamaprint es identificar los genes por microarrays, o PCR, en el tumor de la mamá. Lo que tú me hablas creo que va por otro lado. Claro, o sea, no, me refiero a nivel genético, ¿no? Porque a nivel genético, de repente se pueda analizar bien ese algoritmo, ¿no? Y de repente ese algoritmo combinarlo con, no sé, de repente con un programador, ¿no? No entiendo bien la pregunta, pero si tú dices que podríamos utilizar inteligencia artificial, algo así para poder... Claro, sí, no, sí, inteligencia artificial, como está el caso de esos hospitales en México, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, que alguien que perdió, por ejemplo, el intestino, ¿no? Con la tecnología hacen como un intestino, pero con tecnología, ¿no? Y lo que hacen es, por ejemplo, ponerle eso al humano, ¿no? Como si fuera un intestino robótico, algo así. Creo que no va más por ese uso de tecnología. Eso permiten... no, creo que no va. La respuesta sería que no utilizan ningún tipo de tecnología. Ya. Tengo en claro que esa tecnología lo podría tener incluso Hong Kong, ¿no? ¿Cuál tecnología? Esa tecnología que es justamente para ver esto, ¿no? De estos genes, no cánceres, ¿no? Entonces, esa tecnología, pienso yo que es de Hong Kong, ¿no? Es la única respuesta. Buenas tardes. Las preguntas deberían ser dirigidas al tema de exposición. Estás desviando del tema. Ok, gracias. Ya, gracias. Sí, una acotación, Romano. Inicialmente el Taylor X no tomaba en cuenta el KI67, ya, porque bueno, en esa época aún no se desarrollaba tanto y como bien lo dijiste, el KI67 es un marcador que aún no, o sea, hace unos años no estaba estandarizado, actualmente cada vez es más estandarizado en los diferentes laboratorios. Pero ¿tú tienes alguna idea de qué factores clínicos podrían orientarte a un paciente, decir si tiene o no alto riesgo en las plataformas? O sea, si no tenemos opción de hacer una plataforma genómica, estamos en la provincia, ¿qué factores te podrían decidir qué pacientes deberían ir a quimio y quiénes no? ¿Alguna idea de eso? Sí, claro, el compromiso axilar, doctor, es importante, ¿no? Ya. Es decir, clínicamente evaluar el compromiso axilar. Mejor dicho, si aplicamos la herramienta estandarizada más básica clínica, que es el TNM, ¿no? El conocimiento del tamaño tumoral es importante, así como el compromiso axilar. Y es, por ejemplo, en estas firmas, todas están para un N01, ¿no? Es decir, si encontramos un conglomerado ganglionar, estoy en provincia y no tengo la forma de cómo identificar si el paciente va a ser necesario que vaya a quimioterapia o no, el compromiso ganglionar
es importante clínicamente para identificar qué pacientes van con no quimio. Ahora, si solamente no palpo un conglomerado ganglionar, si no identifico un ganglio que clínicamente me parece sospechoso, el uso de aspiración por aguja fina y identificar células neoplásicas también podría ser una herramienta bastante útil para poder, de forma pronóstica, poder dar un tratamiento a este grupo de pacientes, ¿no? ¿El grado de diferenciación te sería importante o no? Disculpe, doctor, no le escuché la El grado de pregunta. diferenciación. También, claro. Los Pues hay- tumores T3, ¿no? El compromiso perivascular, los datos que nos da la inmunistoquímica, la histopatología también son válidos para poder presentar. Incluso la edad también, doctor, como un valor pronóstico, la edad, o sea, tumores en mujeres jóvenes dan un valor de que ese paciente debería beneficiar de un tratamiento mayor. Claro, o sea, hay varios factores, bueno, considerando a una paciente con axila negativa, hay varios factores que nos podrían orientar, ¿no? Si es que no tenemos oportunidad de hacer estas plataformas, determinar qué pacientes podrían ir o no a tratamiento sistémico, ¿no? Para bajar riesgos. Así, ¿no? Como he dicho, la edad, la diferenciación, tamaño tumoral, no hay receptores hormonales, si son altos o son intermedios o son bajos, también hay varios factores que pueden influir, ¿no? Y ahora el KI67, ¿no? Como dijimos, que eso es, conforme ha avanzado la medicina y los estudios, cada vez es más estandarizado este marcador, y yo creo que también es importante, ¿no? Un KI muy alto generalmente indica que el paciente es de alto riesgo, ¿no? También son varios factores. Justamente, doctor, sobre el K67, recuerdo que el año pasado me parece que en una conferencia vieron la forma de estandarizar su determinación, incluso con el uso de patrones basados en inteligencia artificial, ¿no? Para que ya no disminuir el grado de subjetividad. Pero bueno, eso todavía estaba en estudio. Lo otro, doctor, es sobre lo que me mencionaba usted del NSCN, sobre el uso de firmas genéticas. Hay una parte en que esperan en los resultados del responder, ¿no? Para el uso de los pacientes que se va a utilizar Oncotype con un N patológico, ¿no? Tenemos tenemos algún grupo de pacientes de Perú que hayan participado en este estudio, ¿o no, doctor? ¿Que de axila positiva? Ajá. Bueno, inicialmente en el Taylorox X no, porque todos eran axila negativa. Ajá. Pero particularmente de la serie que, bueno, en mi caso hemos mandado a Oncotype, de casi los 70, 80 casos que tenemos, hay más o menos de 12 a 15 pacientes con axila positiva, y algunos que son de bajo riesgo, que están en tratamiento, en observación, y aún no han tenido recurrencia, ¿no? Porque Responder recién ha salido el año pasado el resultado, pero ya desde el inicio se tenía algún conocimiento con el SW-SWAG, ¿no? Tenían esos estudios en los cuales ya se veía que los pacientes con axila positiva hasta 3 podían ir a Oncotype, y si es bajo riesgo su recurrencia era baja. Pero eso ya se conflictaba con el Responder que salió el año pasado. No tenemos oficialmente, pero particularmente sí, algunos pacientes con axila positiva están en tratamiento hormonal y no han tenido recurrencia hasta la actualidad, ¿no? Bueno, creo que si no hay más preguntas, ya es la una, creo que Romano podemos culminar.